Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez Torres. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud y hoy quiero platicarles sobre un tema que me parece fascinante y a la vez fundamental para quienes nos estamos formando en gestión de servicios de salud, la evolución histórica de la salud pública, los principales logros del Sistema Nacional de Salud en México y algo que muchas veces se nos olvida mencionar, pero es clave para que todo esto funcione, la interdisciplinariedad. A lo largo de los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por más de un siglo de historia. Vamos a conocer cómo se construyeron las instituciones de salud que hoy conocemos y vamos a reflexionar sobre por qué ningún profesional de salud, por más preparado que esté, puede resolver solo los problemas sanitarios de una población. Así que acompáñenme en este recorrido. Como punto número uno, la evolución histórica de la salud pública. Empecemos por el principio. La salud pública, tal como la entendemos hoy, no siempre existió. Durante mucho tiempo, la atención a la salud era responsabilidad casi exclusiva de cada persona o familia, y el Estado tenía muy poca injerencia en el tema. Esto empezó a cambiar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la medicina científica logró avances importantes en el entendimiento de las enfermedades infecciosas. En México, este proceso se aceleró de manera muy clara con la Constitución de 1917, que dio origen al Consejo de Salubridad General y al Departamento de Salubridad Pública. Estas instituciones sentaron las bases de lo que después sería un sistema de salud organizado a nivel nacional. Apenas 5 años después, en 1922, se fundó la Escuela de Salubridad, que fue la primera escuela de salud pública de toda América Latina. Esto es un dato que me parece increíble, porque significa que México fue pionero en la formación de profesionales especializados en esta área. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos a 1943, un año clave, porque se fusionaron la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública para dar origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y ese mismo año se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que muchos de nosotros conocemos porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Después de 1983, en 1983, ocurrió algo trascendental. Se reformó el artículo cuarto de la Constitución para reconocer la protección de la salud como un derecho de todos los mexicanos y no solo de quienes tenían un empleo formal. Y ya más cerca de nuestros tiempos, en 2003, se creó el Sistema de Protección Social en Salud, que amplió la cobertura médica a millones de personas que hasta ese momento no contaban con ningún tipo de seguridad social. Como pueden ver, la salud pública mexicana no se construyó de un día para otro, sino a través de lo que algunos especialistas llaman 3 generaciones de reformas, cada una respondiendo a las necesidades sociales y epidemiológicas de su época. El siguiente punto es sobre logros más importantes y su impacto. Ahora bien, toda esta evolución institucional no se quedó solo en el papel, tuvo resultados concretos y medibles en la vida de las personas. Uno de los logros más significativos fue la erradicación de la viruela en México. Se logró desde 1951, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la erradicación mundial de esta enfermedad. Otro logro enorme fue el control de la poliomielitis, gracias al programa de vacunación universal que se implementó con fuerza en las últimas décadas del siglo XX. Este programa no solo combatió la polio, sino también la difteria, el tétanos neonatal, la tosferina y el sarampión. Si lo pensamos bien,
Esto significa que generaciones enteras de niños mexicanos crecieron protegidos de enfermedades que antes causaban discapacidad o incluso la muerte. En el año 2000 se creó también la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, que se encarga de regular la seguridad de medicamentos, alimentos y establecimientos de salud, algo que muchas veces damos por hecho, pero es fundamental para nuestra protección diaria. Y no puedo dejar de mencionar la capacidad de respuesta que ha demostrado el sistema ante emergencias sanitarias recientes. Pensemos en la epidemia de influenza H1N1 en 2009, que puso a prueba a todo el sistema de salud, o el brote de Zika en 2016, que se logró controlar sin que se registraran casos de microcefalia asociados en este país. Todo esto nos demuestra que invertir en instituciones de salud pública sólidas se traduce literalmente en vidas salvadas y en mejor calidad de vida para la población. Ahora bien, ¿esto qué significa? El trabajo interdisciplinario y por qué es necesario. Ahora quiero detenerme un poco en un concepto que para mí es central en todo esto: la interdisciplinariedad. ¿Qué significa exactamente trabajar de forma interdisciplinaria? Básicamente es integrar los conocimientos, los métodos y las perspectivas de distintas disciplinas para poder comprender y resolver un mismo problema. Y en salud pública esto no es opcional, es indispensable. ¿Por qué? Porque los problemas de salud de una población casi nunca son solamente biológicos. Piensen, por ejemplo, en la obesidad. No basta con que un médico recete un tratamiento. También hay que entender los factores económicos que determinan qué alimentos pueden comprar, los factores culturales que influyen en los hábitos alimenticios y los factores psicológicos que a veces están detrás de la relación de una persona con la comida. Por eso, resolver un problema de salud público requiere la colaboración de médicos, enfermeros, epidemiólogos, psicólogos, nutriólogos, sociólogos y también de quienes nos dedicamos a la gestión y administración de los servicios de salud. Cada disciplina aporta una pieza de rompecabezas y solo cuando esas piezas se juntan se puede construir una solución verdaderamente completa. A continuación hablaremos sobre la relación entre los diferentes actores de la salud pública. Esto nos lleva a pensar en cómo interactúan en la práctica todos estos actores. Las instituciones de salud, los profesionales que trabajan en ella, las autoridades de gobierno y también la propia comunidad. Cuando todos estos actores logran coordinarse, los resultados son notables. Un buen ejemplo son las campañas de vacunación masiva, donde se necesita la participación de personal de salud, de las escuelas, de los medios de comunicación y de las familias para que realmente funcione. Pero cuando esa coordinación falla, cuando hay desconexión entre los distintos niveles de gobierno o entre las disciplinas involucradas, las respuestas ante los problemas de salud suelen ser tardías o ineficientes. Esto nos deja una lección muy clara: la salud pública no es responsabilidad de solo una institución o de un solo tipo de profesional, es una tarea verdaderamente colectiva. Como conclusión, para cerrar, me gustaría dejarles una reflexión. Como vimos a lo largo de este episodio, la salud pública que conocemos hoy es un resultado de más de un siglo de reformas, de aprendizajes y de decisiones que buscaron poco a poco garantizar el derecho a la salud de toda la población mexicana. Conocer esta historia no es solo un ejercicio académico, es una
manera de valorar lo que se ha logrado y de entender los retos que aún tenemos por delante. Y sobre todo, quiero que se queden con esta idea. El bienestar colectivo solo se construye cuando distintas disciplinas trabajan juntas, de manera coordinada, hacia un mismo objetivo. Como futuros profesionales en gestión de servicios de salud, esta perspectiva interdisciplinaria es clave en nuestro trabajo diario. Muchas gracias, compañeros, por este recorrido por la historia y los retos de la salud pública. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.